Pues tal como decía Alfonso, vamos a hablar un poco de lo que es la limpieza en las centrífugas verticales y en los depósitos. En el poco tiempo que hay es muy difícil condensar toda la información que uno quiere dar, porque en esto de la limpieza, sobre todo en las almazaras, pues históricamente no lo tratamos desde dentro, igual que en otros sectores de la industria alimentaria. Entonces, digamos, la formación es mucho más desde el principio. Entonces, bueno, he tratado de condensarlo en lo posible, de forma que, bueno, podamos entender un poco el lenguaje de lo que es los sistemas de limpieza y cómo afectan todas las partes al final al resultado. Este es el índice de lo que vamos a ver. En principio, qué son detergentes, es decir, qué es un pH, qué es el diagrama de Zimmer, cómo nos afecta, cómo lo utilizamos, los tipos de detergentes que hay y luego, pues con esa información podemos elegir el detergente adecuado, que ese es uno de los grandes problemas dentro del sector, ¿vale? Luego veremos en las centrífugas verticales cómo funcionan, qué es un ZIP y cómo lo aplicamos a la limpieza de centrífuga vertical y la eficiencia de esta limpieza, ¿vale? Al final de los resultados que nos da. Y dentro de los depósitos, la importancia de hacer una limpieza efectiva en los interiores de los depósitos y los distintos sistemas de limpieza que hay. Y, en fin, luego pues un resumen de todo lo visto, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ver es qué es la limpieza, ¿vale? Básicamente, ahí tenéis un texto muy grande, pero lo vamos a reducir en que es eliminar todo lo que no debe estar ahí, tanto visible como no invisible. ¿Y en qué partes? En todas, ¿vale? Tanto residuos orgánicos como inorgánicos, en maquinarias, en utensilios, incluso en nivel personal, en instalaciones, en todo. Dentro de la industria alimentaria, y entendamos que las almazaras, aunque el aceite de oliva no genera bacterias, no va a contaminar ni intoxicar a nadie, ¿vale? Pero sí es un producto que nos comemos, por lo tanto es industria alimentaria y hay que hacer hincapié en la eliminación de toda suciedad, visible como invisible. Yo me asomo, yo lo veo limpio, pues está limpio. Pues no, no lo está, ¿vale? Para que esté limpio tiene que haber una ausencia absoluta de todo, ¿vale? Nos guste o no, ¿vale? Es decir, vamos a ver algo y digo, pues huele bien, pues si huele ya no está limpio, hay algo que aporta olor, ¿vale? Y sobre todo porque si tenemos una buena limpieza en todo el proceso, vamos a obtener la mayor calidad en la producción del aceite, que al final esto se traduce en rentabilidad. Bien, ¿qué es un pH? ¿Vale? Es una forma de medir en los líquidos o sólidos disueltos, es decir, en sólido puramente no se puede medir pH. Bueno, pues un señor decidió con una tabla que el valor mínimo es 0 y el valor mayor es 14. ¿Vale? ¿Y para qué sirve esto? Pues para definir, ¿vale?, lo que llamamos la alcalinidad o acidez de un líquido. Entendemos el gráfico que veis aquí, que es muy sencillito, pues partimos del pH neutro, que sería 7, hacia abajo es ácido, hacia arriba es alcalino, ¿vale? Tan sencillo como eso. Que el valor va aumentando hacia abajo, o en este caso va disminuyendo, más ácido, un pH más ácido. Conforme va acercándose a 14, un pH más alcalino. ¿Por qué esto es importante dentro de la industria de la detergencia, de la limpieza? Porque en función de ese pH se desarrollan los detergentes para unas aplicaciones más concretas. En términos generales, aunque no todo es blanco o negro, ¿vale?, pero en términos generales, los productos con pH ácido eliminan suciedades inorgánicas, ¿vale?, sarros, cales, óxidos, etc. Y le llamamos desincrustantes, ¿vale? Si nos vamos al otro extremo, vamos a alcalinos, eliminan suciedades orgánicas, ¿vale? Restos animales, grasas vegetales, grasas animales, etc. Y les llamamos desengrasantes, ¿de acuerdo? Eso es a nivel genérico. Y en medio tenemos los neutros. Uy. ¿Qué son los neutros? Pues ese pH neutro, pues, lo veréis en la tele. El gel de manos, el champú, el gel para el cuerpo, es decir, todo aquello que no requiere de una gran necesidad ni de eliminación orgánica ni de eliminación inorgánica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, su higiene personal, resto de vida en una mesa de un bar, es decir,
limpiezas más suaves donde no tenemos grandes necesidades de eliminación de residuos. Bien, todo esto que os estoy contando luego veréis cómo lo aplicamos a lo que hemos venido a hablar, ¿vale? Que es la limpieza de este tipo de maquinaria. Vale, los factores que influyen en la limpieza. Esto es lo que llamamos el diagrama de Sinner. Si veis, está compuesto de 4 partes, serían un 25% cada una y el 100% sería el total y un medio que es el agua. ¿Eso qué significa? Que si quitamos el agua no limpiamos, ¿vale? Que es el medio, el que va a aportar la parte química, el que va a coger la suciedad, la va a retirar, etc. Y luego 4 factores que influyen directamente y sin los cuales no habría limpieza, ¿vale? Acción mecánica. ¿Qué llamamos a la acción mecánica? La acción física de desprender una suciedad. Es decir, coger nuestro trapo y frotar, la presión de una hidrolimpiadora, la turbulencia dentro de una tubería, la agitación. Adolfo, Toda esa parte física es lo que llamamos acción mecánica. José Adolfo, no has compartido pantalla. ¿No? No has compartido pantalla. Disculpa. ¿Y ahora? Ahora sí está. Bueno. Ahora, tienes que maximizarla la pantalla. Sí, voy para allá. Ahora. Vale. ¿Ahora se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Gracias. De acuerdo. Bueno, pues esta es la parte que comentaba de los pHs, ¿vale? Los 3 grupos, ácidos, neutros y alcalinos. Y por dónde íbamos, que es el tema del diagrama de Sinner, lo comentaba, estas 4 partes que en este caso están divididas en 25%, 4 de 100, ¿vale? La acción mecánica, lo comentaba, el tiempo. Evidentemente necesitamos un tiempo de actuación del detergente, un tiempo de actuación de la parte mecánica, ¿vale? El tiempo de aclarado, el tiempo del aclarado posterior, el inicial, etcétera, etcétera, ¿vale? Temperatura. Ayuda reduciendo la tensión superficial, ¿vale? Ya os decía que esto es complejo reducirlo en este ratito de media hora, o menos de media hora, porque es mucha información. Pero bueno, básicamente la tensión superficial es aquella fuerza que tienen algunos líquidos, ¿vale? Por ejemplo, el agua, para que lo que hace es que las moléculas tienden a estar unidas. Eso significa que tú dejas caer una gota de agua y cuando cae en una superficie, en la tela, por ejemplo, coge forma esférica, tiende a permanecer unida. Y eso le llamamos tensión superficial. Si rompemos esa tensión superficial, conseguimos que el agua, el detergente, el producto químico penetre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la temperatura ayuda rompiendo la tensión superficial y, sobre todo, muy importante, es muy efectiva en las grasas vegetales y animales. Y la acción química, que la acción química ¿qué hace? Pues disgregar, es decir, hacer que penetre, separar de la superficie, con la acción mecánica la desprendemos y la metemos en el medio, que es el agua, la emulsionamos y luego conseguimos que también una parte del detergente impida que lo que hemos eliminado de una zona se nos adhiera en otra, porque si la quito de aquí, se me pega allí, pues tampoco sirve, ¿de acuerdo? Bien, todo esto es lo que ahora vamos a ver cómo influye dentro de la limpieza en la maquinaria. Tipos de productos químicos. Esto es importante porque cuando hablamos de detergente parece que la tecnología avanza. Yo tengo un coche ahora hace 2 años, el anterior tenía 18, ¿vale? Y cuando me senté en este coche, lo primero es que no sabía quitar el freno de mano, ¿vale? Porque era un botón que yo no había visto nunca. Quiero decir con esto que la tecnología avanza y no solamente avanza en los coches, en los móviles, en esto que estamos haciendo, esta maravilla de la tecnología, ¿vale? También avanza en la detergencia, ¿vale? Se desarrollan materias primas, se desarrollan sustancias que ayudan en cada proceso específico y con estas formulaciones conseguimos pues, solucionar los problemas que simplemente con sosa y nítrico, como hace 40 años, pues no se podía hacer, ¿vale? Dentro de eso, resumiendo, básicamente hay 5 grupos. Lo que hemos dicho antes, los desengrasantes, los alcalinos, que rompen las moléculas de grasa, disuelve la grasa, el tema de proteínas, es decir, todo lo orgánico
Si nos vamos al final, los ácidos eliminan los depósitos de cal, la piedra de la leche en tema de lácteas, el tema de sarros, óxidos, etc. Y en medio tenemos lo que llamamos humectantes, porque ya habéis oído hablar, por ejemplo, de los tensoactivos, ¿vale? Si cogéis un, no sé, un freasuelo del Mercadona y leéis la etiqueta, pues veréis los tensoactivos aniónicos, no iónicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que lo que hacen es romper la tensión superficial que comentábamos antes. Secuestrantes y dispersantes, eso que conseguimos, por ejemplo, encapsular las moléculas de cal, esto nos va a permitir que el detergente penetre más, que luego no se nos queden restos de cal cuando eliminamos y hacemos el aclarado, los dispersantes que permiten que se disperse la suciedad en el medio, que es el agua, y la podamos eliminar con facilidad, etcétera. Y luego están los desinfectantes, que son esas sustancias que simple y llanamente matan microbios, ¿vale? Con esto, con el COVID, pues el hidroalcohólico, por ejemplo, dice, ¿sirve para lavarse las manos? No, sirve para desinfectarlas, ¿vale? Pues bueno, en la industria alimentaria, cárnicas, lácteas, etcétera, es imprescindible. En el mundo del aceite, pues no tanto por lo que comentaba antes, que no generamos bacterias, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las personas que lo consumen. Bien, si tenemos toda esta información y sabemos perfectamente qué tipo de productos hay, para qué sirven, cómo se usan, podremos escoger el producto adecuado. Si sabemos el momento de limpieza, si limpiamos a mano, con una máquina, si vamos a utilizar presión o no, si sabemos el tipo de suciedad, si es orgánica, es inorgánica, si el tipo de superficie, si es de acero, si es de madera, si es de lo que sea, es decir, cómo va a afectar ese detergente en esa superficie, lo tenemos que tener en cuenta. Operaciones posteriores, si después voy a tener, por ejemplo, un tiempo sin utilizarlo o va a estar utilizándose de un día para otro. Si tenemos necesidad de desinfección, si va a haber contacto directo con el alimento posterior a la limpieza. Y la calidad del agua es fundamental porque la dureza del agua, si tiene más o menos cal, afecta de forma directa, ¿vale?, a la detergencia. Cuanto más dura es el agua, más cantidad de detergente, más temperatura en la limpieza y menos en el aclarado vamos a necesitar. Es decir, que la calidad del agua afecta mucho a la limpieza y a la detergencia, ¿vale? La parte de la limpieza, esto es fundamental y genérico, ¿vale? Igual que cuando uno tiene las manos muy sucias, lo primero que hace es irse al lavabo, se echa agua y se quita el grueso, es lo que llamamos el preaclarado. En cualquier fase y en cualquier procedimiento tenemos que primero eliminar el hueso con agua, después hacemos la limpieza con la acción mecánica, con el detergente, etcétera, y después hacemos el aclarado, 1, 2, 3, lo que hagamos, ¿vale? Pero es fundamental tener claro que primero hay que hacer ese primer aclarado para eliminar el grueso, ¿vale? Esto lo digo porque muchas veces la gente, pues, no sé, para limpiar un depósito, pues ya directamente voy a meter el detergente. No, vas a gastar más tiempo, vas a gastar más detergente, más energía, todo eso luego serán más residuos que tiraremos al alcantarillado. Es fundamental que nos quede claro que este proceso siempre lo tenemos que utilizar. Vale. Hablando ya de las centrífugas, ¿vale? Vamos directamente a las centrífugas verticales. ¿Qué es una quick separation? Bueno, a todo esto tengo que decir que tengo que agradecer enormemente al personal de Alfa Laval porque me han formado y me han ayudado para todo este tema, no solamente en esto, sino en otras muchas cosas. Jorge García, director de marketing de Alfa Laval, pues que desde que participamos juntos en Folibe, lo siento por él, pero lo tengo acribillado, personal de Alfa Laval de aceite que están en Córdoba, Antonio Benito, que me ha ayudado mucho, Rafael Álvaro, etcétera. Es importante ser agradecido. Bien, pues aquí vemos cómo el grado del flujo apropiado proporciona un flujo laminar. ¿Qué significa el flujo laminar? Si metemos mucha fuerza de entrada de agua, en este caso pongamos un agua con residuos, ¿vale?, con partículas, pues el flujo laminar es aquel que como marca las flechas va como en láminas, ¿de acuerdo? No hay turbulencia. ¿Y eso qué facilita? Que la decantación sea más fácil. Porque si metemos un grado de flujo muy fuerte, metemos más cantidad, lo que conseguimos es un flujo turbulento, ¿de acuerdo? Y no da tiempo a decantar. Las partículas no se decantan de la misma manera. Pues es importante esto porque igual que en la obtención de lo que es la máquina, lo que vamos a hacer,
obtención del aceite, para lo que vamos a utilizar la centrífuga es utilizar el flujo laminar, como luego en la limpieza vamos a hacer exactamente lo contrario, ¿vale? Vamos a utilizar el flujo turbulento. Vale, así funcionaría un tanque en continuo, es decir, que metemos, digamos, el fluido con las partículas, dejamos que se decanten y por el borde de arriba pues van saliendo. Y eso tiene una efectividad. Pero ¿qué ocurre si nosotros añadimos unos platos deflectores, ¿vale? Porque ampliamos el área de decantado. La superficie, ¿vale? Aumenta. Mejora debido a que la distancia de asentamiento es mucho más corta, ¿vale? No estamos desde aquí hasta aquí, sino que estamos viendo que en cada deflector ya se nos está decantando, ¿vale? Con lo cual aumentamos la efectividad. ¿Por qué esto es importante? Y este ejemplo que hemos visto, simple y llanamente, en vez de la entrada por la vertical, lo que vamos a hacer es girarlo, ¿vale? Y lo que conseguimos es, esto mismo es una centrífuga vertical, es decir, como hemos visto antes, la entrada la tenemos por el centro, esto va a girar a unas muy altas revoluciones y lo que vamos a hacer es conseguir que estos deflectores, estos platos, ¿vale? Decanten todo, los residuos, todas las partículas, las impulse por fuerza centrífuga, evidentemente, hacia el exterior y luego en cada descarga, pues vamos a ir eliminando esa suciedad. Como se puede ver, pues lógicamente la fuerza centrífuga tiende a ir a impulsar hacia fuera, vaya con el botón, hacia fuera. Con lo cual, la suciedad más fuerte la tenemos en la zona de descarga, proporcionalmente en la zona de los platos más cerca a la descarga y menos en la de arriba, ¿de acuerdo? Y también, si observamos el gráfico, la suciedad se nos adhiere a la parte inferior del plato. Evidentemente, vosotros que la desmontáis, sabéis cómo va todo esto, los platos, las distancias son muy pequeñas, igual, pero cuando los desmontáis sí podréis observar que es en la parte de abajo donde está la suciedad y que se nos acumula más en el exterior que en el interior, ¿de acuerdo? Por eso luego el sistema de limpieza que se desarrolla para este tipo de maquinaria lo que hace es tener esto en cuenta, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues como os decía antes, si tenemos un flujo laminar, imaginemos esta tubería y el agua entra por un lado, sale por el otro, si ese agua no llegara, el agua con detergente, ¿vale? No llegara a la parte alta, no limpiaría la totalidad del contorno de la tubería o de la maquinaria. Sin embargo, si metemos un flujo turbulento, esa turbulencia hace la acción mecánica que comentábamos antes. No podemos meter la mano en nuestro pajo, no podemos meter una hidrolimpiadora, pero sí podemos generar un flujo turbulento que va a proporcionar la acción mecánica que necesitamos para la limpieza. ¿De acuerdo? En este gráfico podemos ver, aquí a la derecha he puesto lo mismo que hay aquí, pero pasa que como creo que no se lee bien, pues lo he puesto por aquí, por este lado. Esta es la operación del agua, que inicialmente lo que va a hacer es limpiar la zona de descarga, como se está viendo aquí. A continuación, lo que vamos a hacer es meter también en la zona donde está el líquido no separado, ¿vale? Y fijaos que en azul tenemos la fase intensa y en amarillo la fase suave. Es lo que os comentaba antes. Vamos a hacer mucho más esfuerzo en las partes exteriores de los platos y la zona de descarga y menos esfuerzo en las zonas más limpias, ¿vale? Evidentemente se nos acumula el lodo en la zona de descarga y lo que hacemos es, pues al igual que en el funcionamiento, pues eliminarlo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque esto sería, que ahora lo veremos con un sistema ZIP, ¿vale? De autolimpieza, ¿vale? Es decir, que la propia máquina va a tener sus propios procesos con su máquina externa para generar esta autolimpieza y no tener que estar desmontando constantemente, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de cada fabricante, de cada máquina y del uso que se le dé, como se le dé, pues los parámetros varían, ¿vale? Pero en términos generales, la parte importante es que si tenemos este sistema de autolimpieza, tendríamos que hacer la autolimpieza cada 24 horas. Esto nos va a garantizar que no haya acumulaciones de residuos, por lo tanto, lo que comentaba antes, si la zona está limpia, no hay alteraciones en el aceite, con lo cual la calidad del aceite siempre va a ser mucho mejor, ¿vale?
Y evidentemente la eficacia de la máquina. Si tenemos la máquina con residuos sólidos, la eficacia disminuye y llegará un momento en que no solamente disminuye, sino que deja de funcionar. Por eso, si no tenemos la autolimpieza, pues hay que estar desmontando para limpiarlo y demás, ¿vale? Bien. Lo que os comentaba, ¿qué ocurre si la limpieza es insuficiente? ¿Vale? Porque la calidad del aceite, ¿vale?, va a disminuir. Esto es muy importante porque en todo el proceso, desde que empezamos a moler la batidora, etcétera, hasta que llega el aceite al depósito, si todo el proceso tenemos una superficie bien limpia y ausencia de cualquier cosa que no deba estar ahí, vamos a obtener una calidad del aceite muy superior, ¿vale? Evidentemente, con este sistema que hemos dicho de autolimpieza con el CIP, no es suficiente en la totalidad. Nos va a permitir, si lo hacemos cada 24 horas, pues obtener un rendimiento constante muy bueno, pero que a final de campaña hay que desmontar. Porque la limpieza perfecta con este sistema no existe. Es decir, que a final de campaña hay que desmontar, hay que ser muy cuidadoso, ya sé que los platos son muy delicados, hay que ser cuidadoso en el desmontaje y hacer una limpieza apropiada. En esto insisto mucho con lo que hemos visto de los detergentes, porque si no utilizamos el detergente adecuado, podemos hasta incluso dañar partes de la maquinaria porque cada detergente está pensado para un tipo de superficie. No es lo mismo si tenemos aluminio que acero inoxidable, ¿vale? Entonces, lo ideal para limpiar los platos, lo ideal sería coger esos platos, meterlos por inmersión, ¿vale?, en un baño con un detergente adecuado. ¿Para qué? Para eliminar la acción mecánica, ¿vale? Lo que habíamos antes del diagrama de Sinner. Si yo aumento el tiempo de contacto de ese cuadrante del 25%, lo pongo en 50%, pues la parte de acción mecánica la puedo reducir, ¿vale? Por lo tanto, con ese baño lo que estoy es evitando un posible daño sobre las superficies de los platos. Con lo cual, si lo dejamos ablandar dentro de un baño con el producto adecuado, luego simplemente con un cepillito suave lo eliminamos sin ningún problema. Es importante lo que os decía, que no se llegue a solidificar la suciedad, ¿vale? Porque con el paso del tiempo al final va a haber un desequilibrio, ¿vale? Y va a haber un riesgo dentro de la máquina. Entonces, la limpieza en este tipo de máquina es fundamental, ¿vale? El tema de juntas, cierres, empaquetaduras, etcétera, estos son fungibles. Quiero decir que aunque limpiemos, aunque lo hagamos todo adecuadamente, tienen un desgaste. Eso significa pues, que una vez al año pues, habrá ciertas partes de juntas y demás que haya que cambiar, ¿vale? No es como el resto de maquinaria que puede durar muchos años. Evidentemente, si el proceso de limpieza que hacemos es bueno, nos durará más tiempo, pero aún así, ¿vale?, hay ciertas partes que son fungibles que hay que cambiarlas, ¿vale? Y lo que os comentaba, el detergente adecuado, porque, vamos a ver, en el interior del equipo tenemos zonas que pueden ser de acero inoxidable, pero también hay bronce, ¿vale? Y hay, como os comentaba antes, por ejemplo, los alcalinos, dependiendo del pH, ¿vale?, atacan a metales blandos como el aluminio, el zinc, etcétera. Entonces, si no utilizamos el producto adecuado, tendremos dos problemáticas. La primera es que no vamos a limpiar bien. Y la segunda es que vamos a dañar la máquina. Por eso muchas veces en este tipo de maquinaria, cuando se empieza a trabajar, se pone la autolimpieza, el CIB, etcétera, etcétera, llaman, oye, mira, que esto es que la máquina no limpia bien. No, probablemente no es que la máquina no haga su trabajo. Es decir, esta autolimpieza probablemente es que no esté utilizando el detergente adecuado, ¿vale? Y como os decía, el CIB tiene que tener el caudal suficiente para que haga su trabajo dentro de la máquina. A ser posible ese caudal que sea por encima del normal de trabajo, ¿vale? Y con una temperatura de 60 grados, máximo 80 grados. Si todo eso lo cumplimos, vamos a tener una producción de aceite con una calidad muy por encima, si no hacemos todos estos procesos, la duración de la maquinaria, de los fungibles. Si lo hacemos todo bien, os aseguro que la diferencia es enorme, ¿vale? Ojo, estamos hablando siempre de CIP, de la máquina de CIP que la tenga.
Lógicamente, si no la tienes, pues no te queda más remedio que desmontar cada X tiempo en función, eso el propio maestro será el que detecte, pues, cuando la máquina no está haciendo bien su trabajo y cuando tenga necesidad de desmontar. Pero si en ese caso lo vais a hacer de forma manual, os recomendaría lo mismo, hacerlo por inmersión, sobre todo los platos, ¿vale? Dejarlos un buen tiempo para que la suciedad se ablande, se desprenda y luego con un cepillito eliminar, ¿vale? Vamos al tema de depósitos. La limpieza interna, el interior de los depósitos, es fundamental. Es sencillo un cálculo. Cogéis un depósito de 70.000 kilos. ¿Cuánto vale lo que hay ahí dentro? Que cada uno haga sus cálculos, ¿vale? Y luego no nos miramos en si nos vamos a gastar 5, 10, 20 o 100 euros en limpiarlo, ¿vale? Si tenemos un depósito bien limpio por dentro, si todo el proceso lo hemos hecho correcto, tendremos virgen extra. Y esto es rentabilidad. Si el depósito no está como debe, al final no obtendremos la calidad que queremos y, lógicamente, eso afecta al bolsillo porque el precio de venta del aceite será otro. Ya no hablemos de sabores, de percepciones o de pérdidas de particularidades, fenoles incluso, ¿vale? Del aceite, sino simplemente optar por pensar que lo que voy a hacer es rentabilizarlo, ¿vale? Comentaba esto de la industria alimentaria por eso, porque históricamente, por desgracia, en el mundo del aceite, como no afecta, no va a intoxicar a nadie, el aceite conserva, pues bueno, pues la limpieza pasa a un segundo plano. Eso afortunadamente ya va cambiando y como industria alimentaria que somos, pues tenemos que apostar por una buena higiene, ¿vale? En la limpieza de los interiores de los depósitos hay dos formas de hacerlo. Como bien comentaba antes Alfonso, pues lo hacemos de forma manual, nos metemos dentro, ya sea a base de cepillo o con proyección de espuma, proyectamos o pulverizamos detergentes, luego cepillo, agua a presión, etcétera, y lo eliminamos. Y luego está la forma de hacerlo pues de forma automatizada y sin tener que entrar en los depósitos. Este es el fin. El fin, evidentemente, es evitar en lo posible que haya que entrar en los depósitos. Y si hay que entrar, que sea para un momento solo, para poner el trípode, para hacer colocar el cabezal, pero no que tengamos que estar siempre dentro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si utilizamos un kit con cabezal, como vemos en el gráfico, lo que hacemos es una máquina que va a recircular, metemos un trípode dentro que tiene un cabezal y esto va a proyectar el agua con el detergente, utilizando como acción mecánica la presión, ¿vale? O el tiempo en sustitución de la presión, dependiendo del cabezal que utilicemos, ¿vale? Bien, ¿qué es un tip? Le llamamos tip, hablamos del CIP, es el cleaning in place. Bien, esto en otras industrias, por ejemplo, la industria láctea, todos los procesos con refrescos, zumos, todo por donde pasa el alimento, llamémosle así, la leche, el zumo, la Coca-Cola o la cerveza, todo eso está hecho de forma que no haya que desmontar nada para limpiarlo. ¿De acuerdo? Eso es un tip. Que nosotros a la hora de aplicarlo al mundo del aceite de oliva, evidentemente no es lo mismo, las inversiones son otras, pero nos vamos acercando mucho, que es la idea final. En esta imagen de la derecha podemos ver cómo sería un zip fijo, ¿vale? Establecido en unos depósitos, ¿de acuerdo? Tendríamos nuestra máquina de circulación con su depósito donde metemos el detergente con el producto, lo dosificamos y tienen una entrada y una salida con sus cabezales dentro que nos va a hacer la limpieza, el aclarado, etcétera, etcétera. Y todo eso luego eliminamos los residuos sin tener que hacer nada. Como esto es poco viable dentro del mundo del aceite, lo normal que solemos hacer es coger este tipo de maquinaria, que es, lo que os decía, un depósito donde aquí dentro vamos a meter el agua con el producto, una bomba, una serie de tuberías, de mangueras y de llaves de paso, que lo que nos va a permitir es, como veíamos en la figura anterior, lo que nos va a permitir es recircular dentro de un depósito, ¿vale? Tipos de cabezales. Históricamente, los depósitos que vienen ya, o aunque se le pone un cabezal fijo a cada depósito, suele ser este de aquí, que es simplemente unos boquetitos, lógicamente entra el agua con producto y lo que hace es proyectarlo a las paredes y ahora veremos en un vídeo cómo funciona ese tipo de cabezal y cómo lo comparamos uno con otro. En este otro cabezal en el medio lo que vamos a hacer como dos cortinas
que van a estar girando y proyectando el agua con el detergente sobre la superficie, ¿vale? Y esto requerirá pues, de un tiempo de contacto menor que el anterior. Y luego tenemos los cabezales de inyección, como es este tipo, en los cuales este cabezal pues, va a girar sobre sí mismo en el sentido, dijéramos, de giro de estos inyectores y también alrededor, de forma que al final lo que proyectamos es, tras unos ciclos, por ejemplo, pues ha hecho el proceso completo y ha tocado todas las partes interiores del depósito. Esto lo que nos va a proporcionar es una acción mecánica muy superior, ¿vale?, a los anteriores. Ahora lo veremos en el vídeo. Y como decía antes, en el diagrama de Sinner, lógicamente, si tenemos una acción mecánica mayor, diagrama de Sinner, aumentamos la acción mecánica, disminuimos la cantidad de agua, disminuimos el tiempo, por lo tanto, la energía que estamos utilizando, disminuimos la cantidad de detergente, por lo tanto, ahorramos por todas partes y lo que hemos hecho es convertir o aprovechar la acción mecánica, ¿vale?, para optimizar ese proceso de limpieza. En esto de la cantidad de agua, la cantidad de detergente, hay veces que, bueno, pues a mí qué más me da, yo tengo agua de pozo, por ejemplo, a mí esto, pues lo que me cuesta me parece poco, bueno, pero son vertidos, ¿vale? Y en la industria alimentaria los vertidos, ya sabéis, no os voy a contar nada que no sepáis. Si tenemos mucha menos cantidad de vertidos de agua y sobre todo de detergentes, ¿vale?, eso también es importante. Muchas veces, pues hablábamos antes del tema vitivinícola, ¿vale?, pues realmente cuando limpias un depósito de estos grandes de una empresa de producción de vino, aquí lo tienen que subcontratar a una empresa que se lleve los residuos porque no lo puedes hacer. Todo esto es muy importante. No es solamente que el detergente sea bueno o sea más malo, que me arranque más, me arranque menos, sino que sean biodegradables y que las cantidades que utilicemos sean las adecuadas. No por meter más detergente vamos a limpiar mejor. De hecho, yo siempre digo que si leéis, que no estaría mal, leer las fichas técnicas de los productos, que para algo están, ¿vale?, o incluso las etiquetas que llevan las garrafas, vienen las dosis recomendadas por el fabricante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe realmente cuál es la dosis correcta? El que lo fabrica. Si te está diciendo que para este proceso concreto, con este tipo de suciedades, las dosis recomendadas es del 2%, ¿vale?, no por meterle un 10 vas a limpiar más. Incluso puedes generar un problema de saponificación, de espumas. El meter más cantidad de detergente es contraproducente siempre. Hay que usar las dosis adecuadas. Y si hacemos eso, en la economía y en los resultados se va a notar enormemente. Bien, este es un vídeo en el cual vemos los 3 tipos de cabezales en funcionamiento. Una vez más, agradecerle al personal del Palaval, que es el que me lo ha proporcionado. Si veis, en el primero tenemos el reloj que va corriendo el tiempo y aquí estamos utilizando más tiempo en menos acción mecánica porque veis que esto no gira, por lo tanto, el tiempo de contacto del producto recirculando es el que va a hacer la limpieza. Y también para eso necesitamos una cantidad de agua. Si utilizamos el otro tipo de cabezal giratorio, ahorramos, ya con el ratón como estoy, ahorramos en tiempo y en cantidad de agua. Pero si nos vamos al último, el cabezal giratorio por inyección, ¿vale?, realmente el tiempo de limpieza se reduce enormemente. La cantidad de agua que vamos a utilizar también. Y por lo tanto, lo que decía antes de las dosis, ¿vale?, si decimos que lo vamos a utilizar a un 2%, por decir algo, no es lo mismo que yo tenga 200 litros de agua y meter el 2% de producto, que yo tenga 1000 litros de agua. El 2%, ¿vale?, no es lo mismo que si yo tengo 100 litros, sería 10 veces más, ¿vale? Porque al final lo que limpia es la cantidad de producto con respecto a la cantidad de agua, es decir, la concentración de detergente que tenemos en ese baño, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tenemos 1000 litros y lo tenemos que poner al 10%, tendremos 100 litros de producto, ¿vale? Pero si reducimos esa cantidad de agua 10 veces, pues en vez de 10 litros de producto utilizaremos 1, ¿vale?
volvemos a lo mismo, no es lo mismo gastar dinero en esa cantidad de detergente que en otra. Si además utilizamos el producto adecuado, diseñado para este tipo de aplicaciones, lo que vamos a conseguir es, además de más eficacia, reducir esa cantidad de tiempo y de dosificación, ¿vale? Por lo tanto, los vertidos pues, van a ser mucho menores, la eficacia también, el gasto en agua, el gasto en energía, etcétera, etcétera. Es decir, que si tuviéramos que elegir la mejor forma de limpiar un depósito, evidentemente yo optaría por este tipo de maquinaria con un zip. ¿Que no todo el mundo lo tiene? Correcto. ¿Que hay que meterse dentro? Bueno, pues haremos lo que tengamos que hacer. Pero lógicamente no es comparable. Además, yo insisto siempre mucho en que cuando se trata de inversiones, pues vamos a comprar una centrífuga vertical que vale lo que vale, vamos a comprar un decanter que vale lo que vale, y luego decimos, oye, que me voy a gastar 8.000 euros en una máquina para limpiar, pero como para limpiar, joder, 8.000 euros, es que 10.000 euros es una barbaridad. Insisto, simplemente en una campaña. Repercutamos esa inversión entre el número de kilos que hemos procesado. ¿Cuánto sale? Cojamos un solo depósito, uno solo. Y vamos a ganar 20, 30 céntimos más por kilo de aceite. Cuando termine la campaña, ¿qué repercusión hemos hecho? ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? La estamos recuperando en media campaña, en un cuarto de campaña. El problema es la mentalidad. La mentalidad del sector es que gastar dinero en limpiar es gastar dinero, no es invertir, ¿vale? Por eso es importante que nos vayamos acostumbrando a que esto... mira, nosotros estamos desarrollando un sistema con un fabricante de maquinaria de Barcelona, que de hecho estuve hace unos días, estuvimos en las instalaciones de Manuel Caravaca para ver, el ingeniero estuvo allí pues, viendo todos los procesos para tener digamos, unos datos más fiables a la hora del desarrollo, de utilizar un sistema, los mismos, digamos, sistemas de espuma que utilizamos para el exterior, adaptarlo para el interior con el fin de no tener que entrar, ¿vale? Es decir, cuando hacemos todo esto y hablamos de lo mismo, es decir, ¿pero cuánto repercute esta inversión? Es que es ridículo, ¿vale? Pero si esto lo trasladamos a otro tipo de industria, nos comentaba este señor, este ingeniero de Barcelona, que su empresa ha instalado un sistema de espuma para una cárnica que han construido nueva de 400.000 euros. ¿Qué barbaridad? No, es que el proceso de limpieza es parte fundamental del proceso de producción. En una industria láctea, en una industria cárnica, no cabe en el desarrollo de un procedimiento sin contar con la limpieza. Es que es parte de ese procedimiento. No es, como dice José Antonio del IFAPA de Hinojosa, de Mengíbar, cuando le hace las charlas y demás a los maestros, es que aquí, ¿quién decide cuándo se limpia? Pues lo decide Santa Bárbara. Señor, está lloviendo, ¿qué hacemos? Pues como no podemos hacer otra cosa, pues vamos a limpiar. No estamos mentalizados de que la limpieza es parte del proceso de producción. Cosa que, igual que hace 40 años tampoco lo era en la industria láctea o en la industria cárnica, y ahora ya lo es, os aseguro que dentro de unos años también lo será. Por lo tanto, estos avances los tenemos que ir implementando y tenemos que concienciarnos de que es fundamental la higiene, pero ya no solamente en estos dos tipos que estamos viendo ahora, sino en todo lo que es el proceso de producción, ¿vale? Bien, limpieza externa de depósitos, ¿vale? El tema que ha comentado antes Alfonso de ceras no lo tenía previsto, pero en fin, ahora os lo comentaré porque lo tengo en otra presentación de cuando la feria de Folive y lo vemos en un momentito. Para limpieza externa, históricamente se ha utilizado de todo, desde pulverizar, de cepillos, el agua a presión, etcétera, etcétera. También es verdad que si en vez de media hora tuviéramos 2 horas, os aseguro que entenderíamos muy bien las diferencias entre cada sistema, pero como no tenemos tiempo, vamos a reducirlo a lo conciso. Esto es un ejemplo de cómo funciona un sistema de espuma. Para la espuma, la ventaja que tiene es que se adhiere a la superficie. Esto se utiliza en la industria alimentaria, en las cárnicas y lácteas,
generalizado. Es decir, no hay industria que no lo tenga. ¿Por qué? Porque la espuma permite llegar a todos los rincones donde ni un cepillo, ni un estropajo llega, ni una bayeta. Llega a todos los rincones, está durante un tiempo, con lo que nos estamos garantizando que la acción química está llegando, ¿vale? Y nos ahorramos la acción mecánica. Es decir, yo empiezo a proyectar espuma por un extremo, lo dejo sus 15-20 minutos de contacto y sigo aplicando espuma al resto de la instalación. Cuando he terminado me vuelvo al principio. Y en esta segunda foto veis cómo, una vez aplicada la espuma, el efecto que al cabo de unos minutos hace. Lo que hace es desprender la suciedad. Ese tiempo de contacto del detergente está desprendiendo la suciedad. Y luego, simple y llanamente, lo que hacemos es, este es un ejemplo de cómo una máquina, en este caso, con 8 bares de presión, estamos utilizándola para el aclarado. Es decir, no necesitamos una hidrolimpiadora utilizando esto. Ahora bien, la espuma hace maravillas, pero no milagros. Quiero decir, si limpiamos un depósito cada 5 años, no podemos pretender aplicar la espuma, no frotar nada y que luego yo le echo agua con la manguerita y se queda todo maravilloso. No, ¿vale? Hay que entender que en una láctea, en una cárnica, se limpia a diario, a diario. Por lo tanto, nos da tiempo que haya incrustaciones, ¿vale? En este caso, depende de la frecuencia y de la cantidad de residuos que tengamos, ¿vale? Necesitaremos o más tiempo de contacto, más veces de limpieza, o en vez de aclarar con agua, digamos, a presión de red o con 8 bares, pues necesitaremos una hidrolimpiadora o, pues bueno, frotar con un cepillo en la zona donde haya incrustaciones, pues de más tiempo, ¿vale? En circunstancias normales, este es el proceso y así es como quedan los depósitos una vez limpios, ¿vale? Comentaba antes con el tema de los pH, los tipos de productos desengrasantes, desincrustantes, alcalinos, ácidos. Si utilizamos agua con mucha cal, ¿vale? Es importante que los aclarados los hagamos con agua fría, ¿vale? Porque el agua caliente precipita la cal. Y si utilizamos en el proceso de limpieza un alcalino bien aditivado, es decir, una fórmula que esté desarrollada para que capture bien las moléculas de cal, no necesitaremos posteriormente aplicar un desincrustante. A no ser que la cantidad de cal sea enorme, llamémosle agua de pozo, sin tratar, y entonces pues cada X tiempo, pues igual que utilizamos una espuma desengrasante para eliminar la suciedad, utilizaremos una espuma desincrustante, pH ácido, para eliminar los restos de cal. Ya no solamente porque estéticamente quede, como en esta foto, un acero inoxidable de espejo, que no se nos quede ese velo blanco de la cal, sino porque cuanta más cal tengamos, más se adhiere la suciedad, más trabajo cuesta luego eliminarla, ¿de acuerdo? Más tiempo, más acción mecánica, más detergente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, haciendo el proceso adecuado, ¿vale? Lógicamente conseguiremos unos buenos resultados. Importante lo de, también os comentaba en el diagrama de Sinner, el tema de la temperatura. Hemos dicho que en los tips de limpieza de las centrífugas verticales se recomienda el uso de 60 grados. Algunos tips traen unas resistencias propias para calentar el agua, aunque normalmente se entiende de que no es ya para poner el agua a 60 o 70 grados para limpiar, sino que yo meto agua de la caldera y esas resistencias me van a mantener la temperatura durante el proceso del primer aclarado para eliminar el grueso, la temperatura también en el lavado, pero luego, eso sí, agua fría en el último aclarado. ¿Por qué agua fría? Vuelvo a insistir, porque el agua caliente precipita la cal. El agua caliente nos ayuda muchísimo en la limpieza, ¿vale? Esto lo veis fácilmente. Cogéis una sartén de haber frito para patatas, ¿vale? Y cogéis el agua del grifo, agua fría, lo enjuagáis y luego le dais con la esponja y el vajilla manual, Víctor, ¿vale? Pero si le metéis agua caliente del grifo a lo que da, 70 grados a lo que dé, veréis que empezáis a moverlo y prácticamente se ha llevado el 80%, el 90% de la suciedad, ¿vale? Luego, por lo tanto, la cantidad de detergente es mínima y la acción mecánica también. Es decir, que el agua caliente, si tenemos caldera, que es lo ideal, de hecho, os insisto, en el resto de la industria alimentaria es imprescindible, no hay alternativa, pero si aquí la tenemos, utilicémosla. Si tenemos agua caliente, vamos a utilizar menos tiempo, menos detergente y menos cantidad de agua.
Eso sí, en el último aclarado, como ya no tenemos que eliminar suciedad, utilizamos agua fría y así evitamos incrustaciones de cal. Bien, sistemas de espuma. Esto es un poco un batiburrillo de lo que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Partimos del primer equipito, el más básico, que es este que veis aquí a la izquierda, que es como una bombona. Aquí metemos el agua con el producto, conectamos aire comprimido. Ojo, cuando hablamos de espuma, evidentemente tiene que ser un detergente apropiado y siempre hay aire comprimido. El aire comprimido es lo que hace que emulsione y se convierta en esa espuma compacta que se queda adherida. Porque si no tenemos aire comprimido, la espuma que sale no es lo suficientemente seca, no es compacta, por lo tanto cae y escurre con mucha facilidad, con lo cual no es el efecto que requiere una espuma, ¿vale? Bien, hay otros tipos, por ejemplo, esto que veis aquí, este se suele poner en compresión de red, se monta fijo en la pared, o bien este mismo tipo, como veis aquí en un carro, se monta en un carro, conectamos el agua, conectamos el aire comprimido, la garrafa aquí y me lo voy llevando a donde me interese. Este es otro tipo de satélite, distinto a este, donde en este que veis aquí, con la garrafita, ¿vale? Aquí la espuma se genera en el mango, y funciona de una manera, y tiene un corte. En este otro tipo, la espuma la genera el aparato y con este tipo de mangueras utilizo la misma manguera y el mismo aparato para el aclarado y para la espuma, ¿vale? En estos no. Lo podemos montar con un carro y lo hacemos para poder llevárnoslo. Tenemos otro tipo de máquina, que sería esta que veis aquí abajo a la izquierda, que aquí llevamos una bomba para obtener 8, 10 o 20 bares. Tenemos un compresor incorporado, con lo cual, con esta máquina lo que hacemos es enchufar al agua y a la corriente y ahí tenemos, incluso si tenemos 20 bares, pues tenemos la hidrolimpiadora, tenemos el aclarado y tenemos la espuma, ¿vale? Con un selector, escoges el que corresponde a esa máquina, pues me la llevo para todas partes. Y el otro sistema, que es el más utilizado en el resto de industria alimentaria, es un sistema, digamos, generalizado que se instala en toda la almazara en este caso. Es decir, lo que hacemos es, con unos boosters que van en el exterior, metemos tuberías de agua por todas las instalaciones y ponemos unos puntos de acceso. En estos puntos, o bien ponemos un satélite y ya se queda fijo, de forma que yo voy con la manguera y simplemente voy enchufando en un satélite o en otro, o también simplemente dejamos la toma de agua y la toma de aire comprimido, que eso es una inversión mínima, que simplemente llevar agua y aire comprimido, y lo que hacemos que es, con un satélite de este tipo, ¿vale? Simplemente pues llego allí, suelto mi garrafa, enchufo con toma rápida el aire, enchufo con toma rápida el agua y proyecto mi espuma y mi aclarado, etcétera, etcétera. Que necesito, pues no sé, el último que hicimos en Portugal, pues fueron 10 puntos de toma de agua y de aire comprimido y lo utilizan este aparato, ¿vale? Pues las distancias son muy grandes y al final optaron por este. Pero quiere decir con todo esto que se puede hacer centralizado, se puede hacer individual, se puede hacer de muchas formas. Y que las inversiones no son tantas, ¿vale? ¿Qué nos permite la espuma? Igual que habéis visto aquí, este efecto lo tenemos no solamente en el exterior de depósitos, es en todas las instalaciones. Paredes, maquinaria, el patio, las tolvas, todo. Todo lo vamos a utilizar con este sistema, ¿vale? Evidentemente, en función de las necesidades, no es lo mismo un tornillo sin fin, ¿vale? De un molino, que habrá que hacer un tratamiento de una manera y luego la espuma, o unas bandas, ¿vale? O una tolva, cada uno de su manera, pero evidentemente para eso están las empresas como nosotros, que os apoyáis en vuestro proveedor, que os asesore en el tipo de producto, en los procedimientos que tenéis que utilizar, en las dosis. Evidentemente, dependiendo de los materiales, no es lo mismo una banda alimentaria de PVC que de caucho, habrá que utilizar productos adecuados en cada caso, pero bueno, eso os apoyáis en vuestro proveedor para eso está, ¿vale? Y ya termino. Indicaciones generales, ¿vale? En centrífuga, detergente alcalino específico, fundamental, no utilicéis un genérico. Es muy delicada, utilizad un producto específico para centrífugas. Si tenéis tip, la limpieza cada 24 horas. Y a final de campaña, desmontaje. Montaje, limpieza, a ser posible los platos por inmersión y tener en cuenta los fungibles, ¿vale? Que son esas piezas que se desgastan y que por mucho que queramos limpiar, al final hay que cambiarlas. En depósitos, en el interior, utilizar detergentes alcalinos para tip o alcalinos espumantes que lo vamos a hacer a mano
Limpiar cada vez que se vacíe. No, yo lo dejo y, bueno, pues ya hemos terminado la campaña, cierro, me voy. Cuando voy a empezar la campaña una semana antes, bueno, todo eso va a crear problemas. No es lo mismo limpiar, lo que os decía antes, unas incrustaciones secas y adheridas de mucho tiempo que si no las tenemos de mucho tiempo y son blandas, ¿vale? Y hay ceras, detergente específico, ya os lo enseñaré, y al final de campaña desinfectar los fondos. Ya sabéis que si dejáis agua dentro del depósito, ese agua se va a corromper, aparecerán bacterias, por lo tanto, malos olores, malos sabores que nos va a dar al depósito. Simplemente si aplicamos un desinfectante en ese fondo, pues lo que hacemos es prevenir esa aparición de bacterias, por lo tanto, eliminamos ese problema. O secáis muy bien los fondos para que no quede. Esto se puede aplicar tanto a los fondos de los depósitos como a las tuberías, etcétera, etcétera. En el exterior, recomendación, utilizar detergente alcalino espumante porque llega a todas partes, porque no da trabajo, se hace todo de forma sola, lo único que vamos a hacer luego es aclarar. No dejar acumular suciedad, ¿vale? Y utilizar desincrustantes si el agua es muy dura y con el tiempo se nos van acumulando depósitos de cal, ¿vale? También, ya comentaros, este fabricante con el que estamos colaborando, estamos desarrollando un sistema para, si os fijáis, cuando proyectamos, ya sea espuma o agua, cuanto más alto queramos que llegue, más cerca nos tenemos que poner. Pues llega un momento, si tenemos mucha altura, que en vez de darle el depósito, lo que nos estamos es buscando nosotros mismos, ¿vale? Empieza a aplicar espuma, llega un momento en que ya no llega y te cae a ti. Bueno, pues mediante un sistema de, en vez de mangueras, de barras rígidas telescópicas, es decir, adaptando una detrás de otra, podamos llegar a las distintas alturas que necesitemos y con inyectores que en vez de salir de forma recta sean con 45 grados, de forma que desde abajo estemos proyectando sobre toda la superficie. Y también otro accesorio, porque esa es una parte muy importante, para que en los techos de los depósitos podamos llegar. Normalmente el techo del depósito está tan cerca del techo de la nave que es que no cabes. Y por mucho que quieras, no limpias ahí. ¿Y cuál es el inconveniente? Que cae la espuma, cae el agua y chorrea. Por más que limpies, al final tienes el chorreón de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque esa suciedad de arriba no la hemos conseguido eliminar. Y por lo tanto, dos chorreones van a estar siempre ahí, que después del trabajazo y del dinero que nos ha costado limpiarlo todo, pues tener esos chorreoncitos ahí arriba queda muy mal. Bueno, pues mediante otro tipo de accesorio que desde el suelo, desde abajo, sin tener que alquilar elevadores, sin tener que montar andamiajes, etcétera, etcétera. Desde el mismo suelo llegamos y con ese accesorio limpiamos los techos, limpiamos y aclaramos los techos de los depósitos. ¿Vale? Bien. José Adolfo, si podemos ir concluyendo en 5 minutos. No, en uno. En uno, perfecto, gracias. Calentito. Sí, es porque ya vamos 20 minutos sobrepasados. También hemos tenido muchas preguntas y participaciones en el filtro y ya tiene aquí un par de ellas preparadas también Bueno, pues simplemente el tema de las ceras que comentábamos antes, pues estos son los tipos de residuos que generan las ceras. Amplía la presentación si puedes, que se vea mejor. Vale. Las ceras oleícolas se adhieren a la superficie de los depósitos y cuesta la misma vida eliminarlas. Con la ayuda de Manuel Caravaca, la ayuda de Moda, ¿vale? Y de sus maestros, y sobre todo Manuel, que como experto para nosotros fundamental colaborador, pues desarrollamos un producto para eliminar estos restos. Es decir, hasta ahora no existía un producto que elimine, que disuelva este tipo de sustancias, que se nos dan tanto los depósitos como los decantadores, ¿vale? Al final, ¿por qué es importante esto? Porque si tenemos depósitos con estos residuos, lo tenemos que dejar para los lampantes. Teniendo esos residuos, no podemos utilizar ese depósito para producir virgen extra. Por lo tanto, si estas instalaciones que tenemos las queremos aprovechar para producir virgen extra, no nos queda más remedio que eliminarlo. Tampoco es nada del otro mundo. Quiero decir que una vez eliminado, y si luego
en lo cotidiano haces el proceso correcto, no llegará otra vez a tener estos residuos. No tendremos necesidad de hacer unos procesos de, digamos, fuertes para eliminar esas incrustaciones tan grandes. ¿Vale? Incluso en estas otras fotos pues veis que hay depósitos que están enormemente incrustados. Esto es un ejemplo de una tapadera, el antes y el después de aplicar el producto, y esto, pues, simplemente el detalle. Esto es un decantador en las instalaciones de Manuel Caravaca, donde echamos el producto, era la hora de comer, ¿vale? Nos fuimos a comer y cuando volvimos y nos asomamos, resulta que el agua con el producto donde había llegado, pues lo había eliminado, simplemente por inundación, ¿vale? Lógicamente, inundar depósitos grandes no es viable, pero ahí se demostró pues, que el producto sin acción mecánica ninguna, simplemente por el contacto y el tiempo, pues eliminó las ceras, ¿vale? Esto es otro ejemplo de una tapadera, el antes y el después de aplicar el producto. Simplemente que sepáis que cuando tenemos estos restos de ceras, ¿vale? Que evidentemente pues, se nos dan pues, los lampantes sobre todo, aunque virgen está también, dependiendo de la variedad, de la aceituna y demás, que se pueden eliminar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues muchas gracias, José Adolfo. Tenemos aquí una serie de preguntas. Vamos ahora primero a la fácil de los Vigilda. Si hay soluciones de limpieza adaptadas a las bombas de trasiego y al interior de las mangueras. Evidentemente. Las bombas y las mangueras, al fin y al cabo, no dejan de ser un recirculado. Puedo utilizar un recirculado. Y es lo mismo que hablábamos de un zip. Si yo pongo un extremo, el depósito con agua y producto, y le hago recircular a través de la bomba y a través de estas mangueras, el interior lo voy a limpiar. Genero esa turbulencia necesaria, evidentemente, con el caudal necesario y con la presión necesaria para generar ese flujo, ¿vale? Turbulento que me haga la limpieza del interior. De acuerdo. Otra pregunta que es fácil para ti. Dice, ¿qué opina de la limpieza de la vertical con un circuito de agua y sosa cáustica? Que imagino que no será en escama porque no está permitido. Y ahí ya te pido, yo digo, oye, que lo de la importancia de utilizar productos permitidos, porque todo el mundo, la sosa en escama no está, pero siempre hay un saco por ahí escondido. Y ya se sabe que afecta a la durabilidad de algunas juntas, pero ¿puede afectar a la calidad del aceite? Evidentemente, con sosa sola no eliminamos el 100% de la suciedad, ¿vale? Es decir, la sosa, el hidróxido fluorhídrico, es una parte de los productos que se utilizan para limpiar, es decir, de lo que fabricamos nosotros o cualquier fabricante de detergente, llámese Ecolab, Diversey, cualquier multinacional. En realidad, ¿qué hacemos? Como hemos visto, existen los tensoactivos, los humectantes, es decir, utilizamos otras sustancias que añadidas a la sosa nos va a permitir no dañar, penetrar, eliminar, reducir los tiempos. Un detalle que tiene la sosa utilizada sola, ¿vale? Aparte de la peligrosidad, si te salpica, como todos sabemos, es que tiene una tensión superficial enorme, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que a la hora de aclararlo es agua y más agua y más agua. Y al quinto aclarado te coges una tira de pH, la metes dentro y te da alcalinidad. No la puedes eliminar. ¿Qué se hace? ¿Qué se hacía antiguamente? Soce nítrico. Soce nítrico. ¿Qué te recomienda el fabricante? Soce nítrico. ¿Vale? ¿Por qué un ácido? Porque voy a contrarrestar el pH, la alcalinidad que se me queda, la tengo que contrarrestar, si no, ¿cómo voy a meter aceite? ¿Vale? Pues ¿cómo lo contrarresto? Metiendo un ácido nítrico, ácido cítrico, que es muy utilizado, por ejemplo, en la industria vitivinícola. Meto sosa, recirculo y como no tengo narices a eliminarlo, meto un ácido que me contrarreste esa alcalinidad, ¿vale? Si utilizas el producto adecuado, no tienes que hacer nada de eso, ¿vale? Esto es como todo, que un triciclo a pedales te lleva a un sitio y un Mercedes también, pero lo mismo no es, ¿vale? Bueno, David Pérez dice, la bodega de la derecha me suena, supongo que a modo de saludo, será la foto de su hermana. Y Francisco López Moreno te pregunta, dice, ¿qué presión de aire necesitan las máquinas de espuma? Si la espuma no sale lo suficientemente densa, ¿y si es mejor aumentar el detergente? Vamos a ver, llamémosle calidad de la espuma, es decir, lo compacto, lo seca que es la espuma,
va en función de la presión de aire y de agua. Cuando nosotros utilizamos un satélite, como el que hemos visto en el diagrama, que tenemos los dos relojitos, ¿vale? Nos va a venir la presión. En uno medimos la presión del agua y en otro la del aire. ¿Por qué lo tenemos visible? Porque conseguimos esa calidad de espuma en función de las dos presiones, lo que llamamos en dinámica. Es decir, si yo le meto aire comprimido y le meto agua a la máquina y me hace los relojes, ¡pum!, esto es lo que tengo. Pero cuando yo abro la lanza y empiezo a recircular, las presiones se me bajan. Si ahí no están equilibradas, yo puedo tener 8 bares, por decir, de aire comprimido, a leche. Pero si tengo 1,5 bares de agua, no hago espuma. Sin embargo, si tengo 2 y 2, sí hago espuma. Es decir, es la relación entre la presión de aire y la presión de agua. Esto estamos hablando de los sistemas en los cuales son satélites donde tenemos entrada de agua por un lado y entrada de aire por otro. Si hablamos de los portátiles, las bombonas, tenemos un regulador. La presión idónea, yo te diría que 4 o 5 bares de aire comprimido sobrado. ¿Vale? No hace falta meterle más. Si no te está haciendo una espuma seca es porque el regulador, ¿vale?, no lo tienes en el sitio adecuado. Si tú le giras en un sentido, te dará la espuma más líquida, y si la giras en el contrario, te dará una espuma más seca. ¿Vale? De acuerdo. Una última pregunta, ya después invito al resto de ponentes que enciendan sus cámaras para comentar unas últimas preguntas y cuestiones. ¿Se puede mezclar en la máquina de espuma detergente y desincrustante para la cal? No. Y esto es muy sencillo. Hemos visto antes pH neutro, ¿no?, pH ácido, pH alcalino. Si cojo un alcalino y lo mezclo con un ácido, ¿qué me ocurre? Que obtengo un pH neutro. Por lo tanto, un pH neutro ni me quita la grasa ni me quita la incrustación. Y esto, si esta propiedad de la naturaleza existiera, no existirían distintos tipos de productos, ¿vale? Lo haríamos todo con uno. Por lo tanto, lo que elimina la grasa no elimina la cal y viceversa. De acuerdo. Bueno, pues ya como si puede, enciende la cámara, Manolo. ¿De acuerdo? Y yo, aprovechando que tenemos ya un elenco internacional, a todos nos gusta el buen aceite, yo os preguntaría, y a cada uno más o menos va comentando su visión, ¿cómo plantearía cómo organizaríais en vuestra temática la elaboración de aceite? Es decir, a Lorenzo y a Giacomo, ¿cómo es la perspectiva de elaboración de aceite a partir de que sale del decánter hasta el producto final y qué cuidados se tienen y qué recomendaciones no haríais? O sea, una pregunta muy difícil, muy difícil. Yo creo, hablando, sí, es una pregunta tan general que me resulta difícil responder. Claro, siempre se habla de calidad y creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, esto va a ser el objetivo primario. Con esto muy bien claro, creo que yo creo no es tanto el proceso. Lo que me gusta en general en la tecnología de la industria alimentaria, enológica y la producción de aceite también es la optimización. Porque puede ser el objetivo la calidad, puede ser el objetivo la productividad. Yo creo que el primer paso es siempre pensar al producto inicial que se tiene, la aceituna que tiene, cuál es el resultado final, el mercado donde se va a vender, y optimizar todo lo que está en el medio para tener un resultado más positivo que se puede. Y esto puede ser también, por ejemplo, como hablábamos antes, conociendo mejor la tecnología que ya hoy día se utiliza, porque muchas veces se puede optimizar, muchas veces se puede utilizar de forma diferente para obtener resultados mejor, diferentes. Y por esto no quiero responder de un proceso específico, cuanto que podemos decir una filosofía, que es siempre mejorar,
mirando qué tecnología tenemos disponible en el mercado, puede ser invirtiendo en nueva tecnología, pero también invirtiendo tiempo y conciencia del proceso con la tecnología que ya tenemos en nuestro proceso. Sí. Lorenzo, yo muchas veces a la gente le explico y digo, cuando tú tienes una uva tinta, tú no elaboras igual un vino joven que un vino que vas a meter en barrica o un rosado. Tú primero tienes que saber qué potencial te va a dar esa aceituna y qué quieres hacer tú. No es ver qué vino me ha salido y ahora ve cómo lo vendo. Claro, es una cosecha temprana, es una cosecha madura. Sí, claro. Sí. Giacomo, ¿qué recomendaciones tú das para sacar calidad? ¿O cuáles son tus trucos? No, bueno, no hay truco. El truco más importante es saber y tener muy bien claro los objetivos que se quieren conseguir. Y a partir de ahí sirve capacitación y control de proceso. Pero la definición de los objetivos es la parte más importante. Claramente se habla mucho de calidad, en Italia también muchísimo de calidad. Yo lo que digo es que mirando al mercado mundial del aceite no existe solamente la calidad, existe también la producción, existen muchos aspectos. Entonces hay que tenerlo muy bien claro. Primero. Segundo, en temas de limpieza de aceite, a mí me gustaría que en esta actividad de capacitación siempre más frecuente, se hablara y se contribuyera a aclarar a los clientes y también a la investigación la diferencia, la complementariedad entre la centrifugación y la filtración. No son una tecnología que sustituyen la otra, sino que son complementarias. Y auspicaría en futuro que incluso las dos tecnologías trabajaran juntas para desarrollar soluciones que sean de dos tipos. Yo creo que los dos aspectos más importantes en el desarrollo de la limpieza del aceite son el ahorro de agua y la reducción del oxígeno, del contacto con el oxígeno. Son los dos aspectos más importantes, al igual del control de la temperatura, claramente, de la limpieza, de lo que se ha hablado muchísimo, pero esos son los dos aspectos tecnológicos en los que hay que mirar. El oxígeno no es un tema que es solamente de la centrífuga vertical y del filtrado, que como hemos visto también ofrece soluciones para esto ya disponibles, sino que es relativa a todo el proceso de extracción, que incluye también el decanter, el trasiego de los líquidos y muchas cosas. No tiene sentido inertizar una centrífuga si luego todo el resto del proceso es abierto, ¿no? Entonces, sobre el oxígeno hay que mirar a un tema más grande, no es solamente la limpieza. Pero esos son los dos objetivos. En principio, desde ahora, desde ya, la capacitación y la claridad en conocer los objetivos. He visto con mucho interés también la presentación de Manuel Zambrano, cómo con un hecho tan sencillo como manejar la calidad del agua se puede optimizar el proceso. Entiendo que es un estudio muy preliminar, pero me parece muy interesante profundizar esto porque esto es otro aspecto. Con cosas sencillas se puede mejorar de forma significativa los resultados, al igual que poner la atención en la limpieza. Ha sido muy interesante la ponencia. Manolo, ¿tú puedes comentar algo del resultado del grupo operativo? Porque no solamente lo utilizamos en la vertical, también se aplicaron en decanter. Sí, se aplicaron en el decanter. En el decanter tuvimos resultados bastante similares. También aumentábamos la cantidad de fenoles, tanto usando el agua con los diferentes ratios. Al final el decanter y la centrífuga son parecidos, pero es interesante, muy interesante lo de usar agua acidificada al final del proceso. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer. Esto es un primer boceto, un primer ensayo que sacó resultados esperanzadores. Y yo creo que también en el decanter la adición de agua acidificada, tanto los diferentes ratios, también ayudaría a que esa producción de fenoles aumentase o que esos fenoles se quedasen en una mayor cantidad en el aceite final. Lo único en el decanter pues, es más sensible a la aplicación de agua. Es decir, si tenemos humedades muy altas, de hecho el primer año pues, era humedad de 60-65%, que hacía inviable la adición de agua.
y otros años pues los resultados pueden ser similares, pero no siempre existe una necesidad de adición de agua en las bombas de masa, pero sí siempre en la centrífuga vertical, y ya eran ensayos industriales, se aplicaba al mismo ritmo que se estaba trabajando en... Sí, al ritmo de 15.000 toneladas día o ahora, o sea que eran ensayos industriales, no eran ensayos a escala laboratorio. Y Manolo, ya estando contigo, vosotros tenéis Viñaliva, un joint venture con Deolio. ¿Qué nivel de exigencia o de calidad se os pide, sobre todo de control de proceso? No es simplemente una relación de proveedor y suministrador de aceite, sino también tenéis de confianza mutua de que estáis haciendo las cosas bien. ¿Qué aspectos, por así decirlo, y que puedas contar, de controles y de apuesta de calidad tenéis con... Nosotros lo que buscamos con nuestra unión con Deolio en este sentido, en temas comerciales, simplemente es potenciar un tipo de olivar que aquí en Extremadura, bueno, pues sabemos que nuestros agricultores no suelen dejar capa verde en el olivar, fomentar biodiversidad, una parte que va sostenibilidad, que es más dedicada a lo que es campo, y luego en la parte de proceso, pues aumentar controles con mediciones de temperatura, controles un poquito más exhaustivos, más a corto plazo, para intentar que las 11 almazaras de Viñoliva obtengamos aceites de similares calidades y un patrón parecido, pues a cada variedad hay una serie de parámetros que le tomamos in situ en la almazara para comprobar que todas las variedades vayan parecidas en todas las 11 cooperativas. O sea que eso más o menos es para tener lo mismo y que Deolio vaya a coger aceite a cualquier cooperativa o Deolio o cualquier cliente, no solo Deolio, porque aquí no solo le vendemos a Deolio ni muchísimo menos, pero que sepamos que todo lo que tenemos sea muy parecido en las 11 almazaras. Vale. Ya, José Adolfo, vosotros, por ejemplo, hablando con Miguel Ángel la semana pasada, que me dio una visita, al cual saludo, también está conectado, os sentí parte de muchos reconocimientos que están teniendo las almazaras hoy en día en Jaén, es decir, que entre vuestros clientes están primeras marcas que han confiado en esas calidades, y también me enseñó Miguel Ángel un trozo de residuo del tubo que iba de la bomba pistón hacia la lavadora, y entonces me lo dio y se veían como 6 capas, ¿no? Yo creo que eran 6 campañas, 2 campañas muy buenas y otra campaña menos buena, y me recordaba como una capa de sedimentación. Sí. ¿Cómo creéis que habéis ayudado a esta empresa a mejorar? Mira, cuando empezamos con el sector, pues nosotros venimos históricamente del sector de la industria alimentaria, lo que vimos es esa deficiencia de interés por parte de los fabricantes en solucionar las problemáticas concretas. Porque lo general, lo genérico, pues lo hace todo el mundo. Pero sí empezamos a descubrir que hay ese tipo de problemas, por ejemplo, que comentan en las tuberías, o incluso las batidoras, que no están resueltos, o el tema de las telas. Entonces, nuestra apuesta ha sido, bueno, pues si nadie lo hace, hagámoslo nosotros. ¿Qué estamos consiguiendo? Por un lado, nos estamos especializando en el sector, y por otro lado estamos resolviéndole a las almazaras estos problemas que hasta ahora no habían sido resueltos. Ya no solamente en esa problemática concreta, sino que en lo mismo que aplicamos en otro tipo de industria alimentaria, ese asesoramiento en los procesos, en los protocolos, aplicarlos también. Cada almazara es como de cada persona. La aspirina no a todo el mundo le quita el dolor de cabeza, ¿vale? Entonces hay que analizar por qué te duele la cabeza. Y si descubrimos la fuente, sabremos si te va mejor que lo que a ti, ¿vale? Pues un poco eso es lo que estamos haciendo en el sector, ¿vale? Es analizar cada industria independientemente y proporcionarle el sistema que para ellos, con su sistema de trabajo, con su maquinaria, con sus instalaciones, porque ese es otro gran problema que hay, y aquí que hay fabricantes de maquinaria, ahí os lo dejo, fabrican las máquinas sin pensar en la limpieza. Yo tengo una batidora inmensamente grande y resulta que el suelo es horizontal. Vamos a ver, señores, cuando yo meto agua y quiero aclarar, si no tengo una inclinación, no puedo desalojar el agua sucia. Siempre, siempre, siempre voy a tener un resto ahí. Y es tan sencillo como tener en cuenta que posteriormente a la utilización hay que limpiar. Pues eso ocurre ya no solamente en los fabricantes de máquinas, bueno, y en los filtros, que te encuentra el recipiente plano y el grifo a un palmo del fondo. ¿Y cómo elimino yo lo de ahí? Con la fregona.
No, por Dios. Pues en las instalaciones del Bartolomeo, fíjate qué detalle más significativo. Las tuberías son horizontales. ¿Tú me explicas, cuando tú recircules y metas agua, cómo eliminas el agua del último clarado? Esas son las magníficas. Antes he anotado aquí, ¿no? Algo que es muy común, lo de los depósitos muy cerca del techo, y es que quien toma las decisiones de compra no tiene que limpiar. Y David Pozo lo comentaba en un curso de moda que celebramos en junio del 2019, que creo que fue ya de los últimos que organizamos. Y hace poco Aurelio Amendune me comentaba que están colocando ya las batidoras con una ligera inclinación para favorecerlo. Es decir, que ya están escuchando. Lo que es el corte de la chapa es más complicado poderlo hacer troncocónica, como me comentaban, me explicaban de centrifugación alemana, porque obliga mucho a hacer cortes específicos, soldaduras más específicas, y encarecería mucho el proceso. Pero yo creo que los ingenieros muchas veces no han estado en la almazara, no han limpiado, y entonces evidentemente esos problemas muchas veces. Porque la diferencia, que siendo industria alimentaria, esas opciones se tienen en cuenta en el diseño de las instalaciones en una láctea o en una cárnica. El punto, José, si me puedo permitir, es que muchas veces muchas de las empresas que desarrollan soluciones para aceite de oliva no tienen la cultura de la industria alimentaria, ¿no? La industria del aceite de oliva, de donde ha empezado y todavía hoy mucho, y en España menos por el tamaño y la dimensión, pero siempre yo la llamo una industria agrícola o agroalimentaria, ¿no? Y no tiene esa cultura de la industria alimentar donde la limpieza, el SIP y todo esto es un factor fundamental, quizá lo más importante del proceso, ¿no? Y esto en oliva ha sido un poco diferente. Es una cultura que tiene que entrar a poco. Absolutamente de acuerdo contigo. Esa cultura está entrando, cuesta la misma vida, es decir, que ya no solamente porque, fíjate que los maestros, sobre todo, sí se están preocupando de aprender, de formarse y de aplicar esos conocimientos, pero en la mayoría de las veces ese problema está en la directiva. ¿Vale? No son conscientes de esas necesidades que tienen en la producción. Entonces, hasta que esa directiva no vaya cambiando la mentalidad, como tú bien dices, y les penetre en conciencia que están produciendo un alimento que nos lo comemos. Mira, yo en la charla que doy suelo coger ese trozo de plástico que dice Alfonso que es un residuo de una tubería. Tú coges eso en la mano y dices, mira, tú cuando vayas a freír patatas hoy, coges el aceite, lo pasas por aquí, ¿vale? Lo echas a la sartén y fríe la patata. ¿Tú te lo comes? Pero, José, no es verdad tampoco que en la empresa no hay batidora limpiable. Ahora yo estoy aquí como Alfa Laval, tengo que decirlo. Nosotros tenemos batidora limpiable desde hace años con cabezales que tú has mostrado, porque Alfa Laval produce cabezales, con patas regulables en altura para manejar las inclinaciones. Lo que pasa es que son detalles que cuesta hacer pasar al cliente como extra inversión, porque no hay esa cultura del que se habla y no hay obligaciones legales, porque la falta de limpieza de una almazara no conlleva daños en la alimentación del producto que producimos, que es una suerte por un lado, pero sí, por el otro lado no obliga a meter obligaciones legales. Entonces, todo está deputado a una cultura, a una atención que no es igual para todos. Sí, esto es verdad, pero en el mismo tiempo, por ejemplo, es lo mismo por la enología, por el vino. Tenemos alcohol, tenemos aceites. Todo el mundo te dice, sí, pero es un producto microbiológicamente seguro. Pero en realidad, sí y no, porque, por ejemplo, yo trabajo, cada mes voy a visitar un sitio productivo que creo es el más grande de Europa, de Coca-Cola. Y Coca-Cola... El producto Coca-Cola microbiológicamente es muy estable. Solamente la acidez ya no permite desarrollar nada. Y el nivel de policía, de seguridad de la contaminación y limpiar y todo, es a un nivel que es como al hospital. Ahora, ¿por qué? Por la mentalidad. Yo creo que es cultural, creo que son agroalimentaria.
Siempre, cuando tú hablas de estos temas, normalmente la respuesta es, siempre hemos hecho así. Y nunca pasó. Esta es la respuesta estándar. Pero claro, no es así. Primero porque en el pasado no teníamos la misma atención a algunas partes de este tema. Y también porque puede ser por suerte, nunca pasó. Pero cuando pasa, porque por ejemplo ahora en la enología el mercado se amplió muchísimo y vender el vino a tu compañero al otro lado de la calle o vender el vino a Canadá, a Japón, al sureste del Asia, etcétera, cuando llega al cliente final y tiene un problema, es un daño económico y comercial increíble. Y tienes algunos que hace 3 años te decían, nunca pasó, nada pasó, no tengo ningún problema. Tienen esta tipología de problema que ahora invirtieron 100, 200, 300 mil euros para empezar a trabajar de otra forma, porque se dieron cuenta que una vez que te pasa es mucho más que 200, 300 mil euros. Esto es. Sí.